periodicidad con la que uno puede calcular el PIB, en el caso de Bolivia y otras economías, la mayoría es trimestral y la información del PIB viene rezagada, por lo menos con 2 meses de rezago, al menos. Entonces, las ventajas de uno son las desventajas del otro, pero por lo que es necesario en cuanto a tener un indicador de inflación es que, bueno, consideramos el IPC como mejor indicador, ¿no? Eso simplemente como introducción. Ahí me gustaría ver algo que nosotros ya vimos en otra unidad, que es la unidad de demanda de dinero, pero yo les decía que al final lo que es la teoría cuantitativa del dinero, al final lo que viene a hacer es hacer una revisión de lo que es la relación de dinero e inflación. Aunque la escuela inglesa nos dio algunas pautas respecto a lo que puede ser la demanda de dinero como una parte del modelo. Pues recordemos que al final el modelo que lo que nos dice es que el valor de las compras debe ser igual al valor de las ventas. Y si consideramos un solo bien, te dice la cantidad de dinero por la velocidad de circulación del dinero debe ser igual al valor de las transacciones, y el valor de las transacciones son los precios multiplicado por el número de transacciones. Esta concepción lo que asume es que la velocidad de circulación del dinero es constante y las transacciones también. En ese sentido, si la velocidad de circulación del dinero y las transacciones son constantes, entonces simplemente despejando podemos considerar en niveles o en tasas de variación, letras minúsculas, que al final la inflación va a estar determinada por el crecimiento de la cantidad de dinero. Sí, entonces prácticamente el uso mayor que se le ha dado a la teoría cuantitativa del dinero ha sido justamente ¿no? Intentar explicar de que la inflación o el incremento de precios depende de lo que es el crecimiento de la cantidad de dinero. Entonces, al ver la unidad que corresponde a lo que es precios, inflación o hiperinflación, no podemos dejar de partir con esta concepción que es la más tradicional que se tiene, digamos, un poco en la historia del pensamiento económico en general. ¿Alguna consulta hasta acá respecto a esto, que es la teoría cuantitativa del dinero? No. Bien, si no hay, vamos a partir con lo que es la curva de Phillips. Y en inicio, la curva de Phillips podemos señalar que uno de los puntos de referencia en la literatura es el desarrollo empírico de un trabajo de Phillips en 1958, en el cual relaciona lo que es el desempleo con la tasa de variación de los salarios monetarios o nominales en el Reino Unido entre 1861 y 1957. De este trabajo empírico con información para este periodo, Phillips propone una relación no lineal, pero sí inversa, ¿entre qué variables? Entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales, que es W chica, y lo que es la tasa de desempleo, que es la letra mu, y de la estadística o econometría que aplicó Phillips, tiene esta relación no lineal, pero sí inversa entre estas dos variables. Sí, entonces, al final fue un trabajo empírico, que está bien, empíricamente los datos te dicen que hay una relación inversa entre ambos, pero no hubo un sustento económico importante. En ese sentido, Lipsey en 1960 es quien le dio un sustento teórico a esta relación encontrada por Phillips. Y lo que señala es que la variación de los salarios nominales, BWT menos BWT menos 1 sobre BWT menos 1, es función de lo que pase en el mercado laboral, en el ajuste o desajuste que existiría en el mercado laboral, en el sentido de que ND es demanda de trabajo, NS es oferta de trabajo. Dice, si la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, entonces estamos hablando de un proceso de sobreempleo. Entonces eso va a tener impacto sobre la variación de los salarios nominales. Ahora, ¿qué pasa si la oferta es mayor que la demanda? Si la oferta es mayor que la demanda, estamos hablando de desempleo. En ese caso, como podemos ver en la relación, empujará una caída en los salarios nominales. Si hay una sobredemanda de empleo, habrá un incremento de los salarios nominales. Entonces, este hallazgo que Phillips encuentra lo formaliza con esta teoría y dice, todo esto depende del mercado laboral. Obviamente, si hay desajustes en el mercado laboral, va a impactar en los salarios nominales.
Es luego que Samuelson y Solow en 1960 lo que hacen es al final determinar una relación cambiando un poco las variables del modelo entre lo que son la inflación y la tasa de desempleo. Entonces ya no pone inflación de salarios nominales, sino le pone inflación de precios o del precio de los productos. ¿No? Y dice, existe una relación estable entre ambas variables. En ese sentido, dice, bueno, existirá, digamos, si uno pone acá los precios y aquí el desempleo, existe una relación estable entre ambas, ¿no? Donde A es el intercepto, B es la pendiente y la otra variable es mu, la que se mide en el otro lado. Entonces dice, hay una relación estable entre ambos, por lo tanto, esto un poco alienta las políticas anticíclicas que apoyan la concepción keynesiana, porque si la relación entre ambas es estable, lo único que tiene que hacer un policy maker es elegir dónde quiere estar, o aquí donde estoy marcando. Es decir, poco desempleo pero tolerando más inflación o poca inflación tolerando un poco más de desempleo, ¿verdad? Entonces, si la relación es en ese sentido, entonces no habría mayor problema, digamos en cuanto a la elección que tenga que ser un policy maker entre ambas variables, ¿no? Entonces eso como un antecedente, pero ya viendo lo que es el monetarismo moderno, Friedman, Kagan y las expectativas adaptativas, lo que podemos señalar es que, digamos, hubo un problema, en realidad, si volvemos acá a la lámina, hubo un problema entre los 60 y los 70, en el cual, ¿qué? Voy a volver a rayar mejor la gráfica, era que no lo borré. Aquí tenemos P y tenemos mu. Entonces aquí decíamos hay una curva Phillips aquí, ¿no? Estable, definida por esta ecuación. Pero resulta que se experimentó en los 60 y parte de los 70 relaciones entre inflación y desempleo aquí, digamos. Y dijeron, bueno, pero que no que la relación entre ambas variables era estable y era esta. Ahora, estos otros puntos te están diciendo que es con alta inflación, pero también alto desempleo. Entonces, aparentemente la relación que se halló y que era sustentada por Samuelson y Solow se rompe, dice, o sea, la curva de Phillips no sirve para determinar y por lo tanto un sopapo a los keynesianos. No puedes hablar de que puedes elegir entre uno u otro, no hay un trade-off entre ambos, porque al final puedes experimentar periodos de alta inflación con también alto desempleo. Entonces, en ese sentido, ahora sí vuelvo al siguiente desarrollo metodológico y ahí es donde los monetaristas, Milton Friedman y su equipo, lo que dicen es, no necesariamente, lo que pasa es que en la curva de Phillips estamos obviando algo que es muy importante. Uno son las expectativas y dos, la forma en que entra la tasa de desempleo en la relación. Vayamos a ver lo primero. Dice, la relación entre ambas sí, es inversa, pero no puedo considerar como en el modelo de Samuelson que esto es A menos B de mu, donde A es una constante y B es una constante. Esto es A, el intercepto, ¿verdad?, de la ecuación. No, dice, lo que está faltando es incorporar otra variable que se mueve también, que son las expectativas de inflación. PIT, expectativas. Entonces, si por aquí han ido ustedes observando unas relaciones aparentemente con una relación alta de inflación, como veíamos, y desempleo, en realidad se ha evidenciado. Hay mayores expectativas de inflación. Entonces, la curva de Phillips, si cambia, vean ustedes, si cambia pi sub t y es más alta, entre el intercepto es más alto y simplemente existiría un desplazamiento de la curva de Phillips en otro nivel, pero la relación entre ambas variables, inflación y desempleo, no se rompe como ustedes ven. O sea, en realidad existe esa relación, pero en otro nivel. Ese otro nivel lo marca lo que es las expectativas de inflación. Primer elemento que corrige el modelo monetarista a la visión que estaba empezando a criticar la relación inversa entre inflación y desempleo. Lo segundo dice, la inflación no entra sola, digo, la tasa de desempleo no entra sola, sino como una diferencia de la tasa de desempleo de pleno empleo. ¿Qué es la tasa de desempleo de pleno empleo? Es una tasa de desempleo, le podemos llamar un poco friccional, cíclica, no estructural,
por ejemplo, en el momento de la encuesta puede haber mucha gente que no esté con trabajo porque está cambiando, buscando otro trabajo, es algo voluntario, no es gente que probablemente esté buscando trabajo y no encuentre, sino que esté en una transición natural. Entonces, esa economía se puede considerar que todavía mantiene el pleno empleo, ¿sí? El pleno empleo. En ese sentido, la diferencia de ambos es la que marca. Por eso alguien me podría haber dicho, voy a borrar esto. Aquí hay un más. Sí, pero recuerda que aquí hay una diferencia. En la medida que la tasa de desempleo sea mayor a la tasa de desempleo de pleno empleo, entre la relación entre estas dos es negativa, ¿verdad? Es decir, en la medida que el desempleo sea mayor al desempleo de pleno empleo, esto es lo que va a generar que los precios sean, en la medida que el desempleo cae, digamos, la inflación debería tener un comportamiento positivo, mejor dicho, ¿no? Es decir, que hay más empleo, hay sobrecalentamiento, etcétera, y los precios seguramente se van a incrementar, que es lo que estoy mostrando acá. ¿De acuerdo? ¿Hay hasta acá alguna consulta? ¿No? Bien, si no hay consultas, sigamos avanzando. Entonces, a esta ecuación se la conoció como la curva de Phillips con expectativas aumentadas, porque justamente es eso lo que se aumenta a la ecuación, las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación se ajustaran automáticamente, ¿qué quiero decir? Que la inflación observada y la inflación esperada son iguales, 5 menos 5, 0, despejando, mu barrita debiera ser igual a mu observado. Es decir, no hubiera ilusión monetaria detrás de ello. Porque cuando había ilusión monetaria, como veíamos en alguna clase, era que producto de que las expectativas de inflación recién se ajustan al dato observado de la inflación, los agentes económicos cuando ven un incremento de salarios nominales para incrementar el producto, creen que su poder adquisitivo ha subido. Entonces suben la oferta de trabajo. Sin embargo, digamos, luego en temas uno se dan cuenta que no subió su capacidad adquisitiva porque subió la inflación, reducen la oferta de trabajo y la producción se vuelve a situar en el nivel de pleno empleo. Entonces, en la curva de Phillips podemos hacer parte de ese análisis, en el sentido de que si la inflación y la inflación observada se ajustaran pronto, inmediatamente, entonces lo que pasaría es que no existiría una tasa de desempleo, sino aquella la de que nos dice el pleno empleo. ¿Verdad? Entonces esto un poco refuerza ese análisis también. Entonces, sin embargo, los monetaristas señalan que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y solo puede producirse por un crecimiento más rápido de la cantidad de dinero que el volumen de la producción. ¿No? Eso Friedman lo ha sostenido en 1968 y es algo que ha dado pie también a mucho seguimiento respecto a esta variable. Bien, empecemos a ver ahora un modelo, el modelo, salvo que haya alguna consulta, porque ya vamos a empezar a ver algunas aplicaciones y modelos, pero si alguien tiene alguna consulta, por favor puede hacerla ahora. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver un modelo monetarista. Es un modelo determinado por justamente Kagan y lo que es Haberhead. Y primero plantean una demanda de dinero en términos reales. M menos P, demanda de dinero. Dice, esta depende no linealmente de la renta. Sabíamos, más renta, más demanda de dinero. E es exponencial y beta 1 menos beta 2 son parámetros y pi t más 1 es la inflación esperada. Pi t más 1 es la inflación esperada para t más 1. Recuerden, todo el resto está en t y pi t más 1 es inflación esperada. La oferta se asume que es exógena y que está definida por el Banco Central. El equilibrio en el mercado monetario te diría que la oferta M sobre P es igual a la demanda. Pero ¿qué pasa si a la demanda yo le aplico logaritmos? ¿Ve? Entonces va a ser baja el exponente beta sub 0 logaritmo de Y más, ¿no? Beta sub 1 menos beta sub 2 pi t más 1 logaritmo de E, que es 1.
¿sí? Luego simplemente lo que hago es despejar logaritmo de P respecto a todo lo demás y lo que hago es diferenciarlo respecto al tiempo, variación en el tiempo, y lo que tengo son tasas de crecimiento de las variables. ¿Qué es lo que puedo observar? Es que la tasa de crecimiento de los precios es igual a la tasa de crecimiento del dinero menos beta sub 0, la tasa de crecimiento del PIB, más beta sub 2, la variación de la inflación esperada. Entonces, esta ecuación nos podemos detener a explicar un poco porque es completamente racional en muchos aspectos. Primero, si hay más crecimiento del dinero, eso va a impulsar mayor demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación debería subir. Perfecto. ¿Qué pasa con la producción? Si la producción sube, hay más oferta. Y si hay más oferta, vean el signo negativo, deberían caer los precios. Perfecto. Las expectativas de inflación afectan positivamente a la inflación. Cuanto más varían las expectativas de inflación futura, más se incrementarán los precios. Se darán cuenta que cada uno de estos determinantes es completamente racional según lo que uno puede interpretar según la teoría, ¿verdad? Bien, acá vamos a recordar lo que son las expectativas adaptativas. Voy a ponerla en la forma en la que les expliqué en otra clase. ¿Cómo les expliqué? Les dije P sub T más 1, la inflación esperada, es un promedio de la inflación observada, ahora, más 1 menos phi de lo que yo esperaba que sea la inflación en T. Si yo despejo esto, un poco, bueno, propiedad distributiva y voy despejando, es exactamente igual a esto. ¿Y qué será eso? Esto será triángulo pi t más 1. Pi t más 1, esta partecita, ¿verdad? Entonces, en la ecuación anterior, reemplazo, en vez de triángulo pi t más 1, pongo su equivalente, que es esto, ¿verdad? Luego, sé que phi, que es el ponderador, está entre 0 y 1, y es como la velocidad de aprendizaje en este modelo. Y, por lo tanto, si yo voy reemplazando, digamos, pi t, pues, por pi t más 1, voy iterando hacia atrás esto, al final voy a tener una ecuación que me va a explicar el comportamiento futuro de la inflación esperada. Pero veamos, ya en la progresión, no me voy a meter mucho en la matemática, de que al final va a depender en el límite de la inflación observada pasada. O sea, lo que yo espero de la inflación siempre va a estar afectado por lo que pasó recientemente o pasó en el tiempo respecto a la inflación. Sí, en otras palabras, la inflación pasada es la que guía mi proyección a futuro respecto a la inflación. Esas son las expectativas adaptativas. Esto sí, por favor, las expectativas adaptativas. Bien, eso no es todo. Estamos partiendo con el modelo. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo yo reemplazar esta ecuación acá, ¿sí? Y si yo lo reemplazo, tengo esta otra ecuación en la cual puedo asumir qué pasa si phi es igual a 1. Entonces, lo que tengo es la evolución de los precios. Y la evolución de los precios viene a ser con expectativas adaptativas, más o menos como la ecuación anterior que analizamos, en el sentido que la inflación va a estar afectada positivamente por el crecimiento del dinero, negativamente por el crecimiento del producto y positivamente según lo que es la inflación pasada. Esto quisiera poner pasada. Claro, estos son expectativas adaptativas donde el pasado cuenta. Muy bien, entonces, pero siendo que el pasado cuenta, yo me puedo acordar, si ustedes están viendo econometría, de algo que se ve, es esto, en econometría. Y aquí puede haber un coeficiente ρ. Es decir, que una variable es explicada por la misma variable rezagada. Pero cuando uno analiza raíz unitaria o procesos explosivos, te dice ρ en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Porque de no ser menor que 1, ser 1 o mayor que 1, entonces la evolución de esta variable en el tiempo es explosiva. Se vería algo como estos tiempos, se vería algo así. No tiene sentido, ¿no? Si hay raíz unitaria, no tiene sentido en econometría incorporar una variable a un modelo econométrico, ¿verdad?
Entonces, visto esto como una ecuación para analizar econometría, yo veo acá P, y aquí veo B, PT menos 1, pero acá hay elementos que le acompañan. Es como el ρ, lo que está en círculo es como ese ρ. Dice, esto tiene que ser menor, en valor absoluto menor que 1, lo que quiere decir que tiene que estar entre menos 1 y 1. Bien, para que esto sea estable, para que el proceso de inflación, el generador de datos del proceso de inflación sea estable. Ahora, si yo despejo esto, tengo dos condiciones. Una, que 0 será menor que 1, esta se cumple naturalmente. Y la segunda es que beta sub 2 sea menor que un medio. ¿Qué quiere decir? Que beta sub 2 sea chico. Ay, ¿qué es beta sub 2? Permítame que yo vuelva acá. ¿Qué era beta sub 2? Acá lo veo. Beta sub 2 era la sensibilidad de la demanda de dinero a la inflación esperada, la sensibilidad. Y te está diciendo, para que ese proceso sea estable, para que la inflación no explote, ese beta sub 2 debe ser pequeño. ¿Por qué? Porque si fuera pequeño, ante expectativas de inflación, la demanda de dinero va a caer, pero no mucho. En cambio, si beta sub 2 es más que un medio, es muy alto, ante una pequeña expectativa de inflación, la demanda de dinero caería mucho. Y si la demanda de dinero cae mucho, se genera un exceso de oferta de dinero en el mercado monetario y esto definitivamente termina empujando los precios hacia arriba. ¿Verdad? No sé si me dejé entender. ¿Sí? Una condición para que esta ecuación sea estable es que beta sub 2 sea menor que un medio, es decir, que sea chico. ¿Y qué es beta sub 2? La sensibilidad de la demanda de dinero ante la inflación esperada. Ahora, si la sensibilidad fuera mayor, si beta sub 2 fuera grande, mayor que un medio, entonces ante una pequeña expectativa de inflación, dado que beta sub 2 es grande, entonces la demanda de dinero caería mucho y habría un exceso de oferta de dinero y eso sí generaría incremento en los precios. Entonces ahí está la lógica matemática, la lógica económica más que matemática. ¿De acuerdo? Bien, esta es la relación de corto plazo. Esto es lo que me guía bajo expectativas adaptativas el comportamiento de los precios. Pero lo que yo quiero es, ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo hay estado estacionario. En el largo plazo, PT es igual a PT menos 1. O sea, las variables no cambian en estado estacionario. Entonces, esta y esta van a ser iguales, simplemente tengo que despejar y obtengo una ecuación final de largo plazo. En el largo plazo te dice la ecuación, en el equilibrio de largo plazo, no en el de corto, en el largo plazo, te dice que el dinero marca el comportamiento de precios de forma positiva, pero la actividad económica marca la evolución de los precios de forma negativa. Repito, porque más producción involucra más oferta y más ofertas son menos precios en la economía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos muestra este primer modelo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que quieran que repita nuevamente. ¿No? Bien, si no hay dudas, vamos avanzando. Ya pasamos a la nueva macroeconomía clásica. La nueva macroeconomía clásica introduce un concepto que ya vimos en clases, que son las expectativas racionales, ¿no? Introducida por Robert Lucas, con sus seguidores Thomas Sargent, Wallace, Robert Barro, entre otros. Este enfoque tiene dos supuestos fundamentales. El enfoque de las expectativas racionales. El primero, hay un equilibrio automático de los mercados, o sea que estos tienden a permanecer en el equilibrio y que los agentes forman sus expectativas de forma eficiente o de forma racional, que es lo mismo.
En ese sentido, los nuevos clásicos criticaron duramente el uso de las expectativas adaptativas, pues según esta concepción, los agentes podrían equivocarse sistemáticamente, porque como hemos visto, las expectativas adaptativas fundamentalmente miran el pasado para poder determinar lo que va a ser el futuro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, lo que se señala es que en realidad hay que tomar muy en cuenta este elemento, que los agentes económicos no se equivocan, y por lo tanto vamos a ver al final lo que eso tiene repercusiones o qué repercusiones tiene en términos de un modelo. Entonces, si ven aquí a continuación, vamos a ver el mismo modelo desarrollado antes, pero recuerden que el modelo desarrollado antes asumía expectativas adaptativas. Ahora vamos a asumir para la resolución de este modelo expectativas racionales. Entonces, continuamos partiendo que la demanda de dinero depende de la renta y depende inversamente de las expectativas de inflación. La oferta es exógena, determinada por el Banco Central, y el equilibrio se da cuando la oferta y la demanda son iguales. Bajo ese equilibrio, aplicando logaritmos y diferenciación respecto al tiempo, obtenemos la misma ecuación que teníamos antes respecto a la evolución de los precios. Acá es el cambio. Acá estamos asumiendo expectativas racionales y además que no existe crecimiento económico. Entonces, esto es cero, estamos asumiendo, y que las expectativas son racionales, es decir, que la inflación esperada es la esperanza matemática de los precios a futuro. Eso es, ¿verdad? Vayamos desarrollando a ver qué tenemos al respecto. Si eso es así, entonces lo que es triángulo pt más 1 va a ser la esperanza en t de pt más 1 menos pt menos 1, y acá los que simplemente hago es despejar. Aquí tengo ambos, despejo y tengo esta ecuación que un poco en primera instancia me anda brindando qué variables son las determinantes de la inflación. Nuevamente, dinero y las expectativas en T de los precios a futuro. Lo que hace aquí la nueva macroeconomía clásica en su modelo es ir adelantando un periodo más, ir reemplazando, se llama iterando hacia adelante o arrastrando hacia adelante, y al final haciendo ese ejercicio. También no me voy a detener en la matemática, pero van adelantando y reemplazando. Al final lo que uno tiene es que los precios van a depender de la esperanza matemática, de la cantidad de dinero y también de los precios futuros, ¿no? Del dinero y de los precios futuros. De eso depende el comportamiento de la inflación. En ese sentido, consideramos que dado que beta sub 2 es positivo, beta sub 2 sobre 1 más beta sub 2 también es positivo y menor a 1, por lo que si n tiende al infinito y suponiendo que las expectativas de la inflación no crecen explosivamente, al final lo que tenemos es que los precios van a depender únicamente de la esperanza de lo que pueda ser el crecimiento de la cantidad de dinero. En el extremo, en una situación de largo plazo, y esto concluyen los macroeconomistas clásicos, nuevamente convergemos a una conclusión que ya con otros enfoques lo conocíamos, que el crecimiento de los precios va a depender del crecimiento del dinero. ¿Sí? Siendo ese el caso, entonces, con las expectativas, repito, racionales, los clásicos demuestran que la inflación es básicamente un fenómeno monetario. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda hasta acá? Acabamos de ver dos modelos en resolución con distintos supuestos respecto a la formación de expectativas. Uno, expectativas adaptativas, y el otro, expectativas racionales. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, para un poco concluir esta parte de modelitos y de teoría, permítame en esta unidad hablar de algo que no puedo dejar de hablar, ni teórica ni empíricamente, que es la relación entre los déficits fiscales y la inflación. Más aún considerando que en el caso de Bolivia, ese ha sido el detonante para la hiperinflación que hemos vivido en inicios de los 80.
Este modelito es muy simple, pero con un contenido muy importante. En ese sentido, vamos a ver un modelito de Sargent y Wallace que vuelve endógena la oferta de dinero. Recuerden que hasta ahora la oferta de dinero es exógena, determinada por el banco, pero acá lo que me estoy adelantando a toda la historia, lo que dice es la oferta de dinero va a ser endógena. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de una variable del sistema. ¿Y qué variable va a ser esa? Los créditos del Banco Central al sector público. ¿Y eso de qué va a depender a su vez? De cuánto sea el déficit fiscal. Me explico. En la medida en que hay más déficit fiscal y este es financiado con emisión monetaria de parte del Banco Central, esto va a generar incremento en los precios. ¿Sí? Entonces, eso se intenta probar con un modelito muy simple. En el sentido, volvemos a plantear una función de demanda de dinero, pero lo hacemos depender únicamente de la inflación esperada y de forma negativa. ¿Sí? La demanda de dinero depende negativamente de la inflación esperada. ¿Qué pasa si yo aquí le aplico logaritmos? Si le aplico logaritmos, va a ser logaritmo de m menos logaritmo de p menos beta por beta pi, y si además no solamente le aplico logaritmos, sino lo diferencio en el tiempo, digo, el crecimiento de la demanda de dinero menos el crecimiento de los precios es igual a beta por pi puntito, que es la inflación esperada que varía, o podríamos decir también triángulo pi. Sí, es una derivada temporal de la inflación esperada en realidad. Perfecto. Entonces tenemos una función de demanda de dinero en tasas de crecimiento. Ahora sí, planteamos una ecuación de déficit fiscal, denotamos con D déficit. El déficit son los egresos menos los ingresos. ¿Cuáles son los egresos de un sector público? El gasto del gobierno G y los intereses que tengas que pagar en términos de la deuda, en términos reales, de la deuda que tú tengas. Entonces, los egresos, repito, son los gastos, sueldos y salarios en el sector público, y todo aquello que tú debas de créditos pasados, vas pagando tus créditos con dinero, con egresos. ¿Y cuáles son tus ingresos? Tus ingresos vienen por el lado de los impuestos. En la medida que hay más impuestos, puedes ir reduciendo tu déficit. Pero en la medida que hay déficit, es decir, esto que estoy marcando ahora es mayor que los ingresos, hay un déficit. Ahora bien, consideremos que este déficit puede ser financiado con dos fuentes. Unos son créditos externos y otros son créditos internos. Créditos externos, por ejemplo, ¿no? Un crédito del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Mundial, de algún gobierno de algún país de China, no sé, ¿no? Si gastas más de lo que tienes, de algún lado estás obteniendo la plata, y si estás obteniendo la plata de afuera, esa es deuda externa. Pero también puedes financiar este déficit fiscal con deuda interna, es decir, con un crédito del Banco Central, por ejemplo. ¿Qué asume este modelo? Asume que no hay financiamiento externo, es decir, esto no va. Entonces el déficit, si es que existiese, va a tener como una única fuente de financiamiento el crédito interno, el crédito del Banco Central. Y además se asume que el Banco Central, para otorgar este crédito, va a tener que emitir dinero. Es decir, que CG, crédito del gobierno al gobierno, puntito, que es variación sobre los precios, va a ser igual a M puntito sobre los precios. Entonces, en la medida que haya déficit, va a haber una variación, por eso es puntito, es sinónimo de triángulo, por si acaso. Va a haber una variación en la deuda del Banco Central al sector público, que va a ser igual a la vez a la emisión monetaria que tenga que hacer el Banco Central para prestar esa plata. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente acá lo que hago es, lo que hace el modelo, en realidad yo no lo hago, lo hace el modelo, es despejar P al otro lado. Entonces va a ser el déficit nominal el déficit en términos nominales va a ser igual al triángulo oferta de dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aquí divido entre MS? Triángulo MS sobre MS es minúscula MS, es tasa de crecimiento de la oferta, y esta va a ser igual a P sobre M, porque he dividido entre M,
P sobre M por D. Pero ¿qué es P sobre M? La inversa de M sobre P. ¿Y qué era M sobre P? La demanda de dinero, que era E o menos beta pi. Pero como esto está cruzado, vean ustedes que no es que me he olvidado el signo, está positivo, porque esto es P sobre M, no M sobre P.
Se va generando un fondo que tiene ese propósito de ir teniendo recursos en el Banco Central, lo invierte, los dólares lo invierte una gerencia acá y los bolivianos lo invierte otra gerencia, depende el aporte si es en dólares o bolivianos, y eso en teoría debiera servir para socorrer si alguna entidad financiera tiene algún problema. Es decir, el dinero ya no saldría del Banco Central, sino de este fondo. Entonces, es un cambio también que se ha hecho en la ley de servicios financieros, con lo cual, digamos, ese rol de prestamista de última instancia tradicional que tenía el banco, en los bancos centrales, en el caso de Bolivia ya no se da. Ya valga esa aclaración. No se refiere prestamista de última instancia, de prestamista al gobierno o prestamista de última instancia al sector público, no. Eso se refería a lo que era la banca privada. ¿Alguna otra consulta? Sí, Miguel Ángel, adelante. No te escuchamos, Miguel Ángel. Levantaste la mano, adelante. Daniel Alonso. Sí, ¿cómo está? Perdón. Adelante, Daniel. Sí, sí. No, sí, no entendíamos, o sea, con respecto, digamos, a lo que es el déficit y en base a lo que son los Sí, precios, usted dijo que tenía que cumplirse, ¿no? Dos aspectos, ¿no? Más que todo dos conceptos para que eh, se interprete, digamos, que se ha generado una hiperinflación. Una era, digamos, o sea, mayor déficit. eh, Obviamente va a haber un mayor financiamiento, ¿no? De lo que en este caso estaría involucrado, lo que sería el Banco Central. ujú, Y en ese caso afectaría habiendo una variación monetaria, ¿no? En este caso, digamos, más precios, etcétera, ¿no? Y uno de los aspectos era de que la demanda de dinero eh, caería, digamos, en términos reales, digamos. Eso, sí. eso se tiene que cumplir para que obviamente ya nos damos cuenta que ya nos damos cuenta que hay una hiperinflación. Eso no entendí muy bien. No, la hiperinflación se denota cuando hay inflaciones mensuales superiores a 50%. Cuando una economía tiene una inflación mensual superior al 50%, ya se está hablando en la jerga de los economistas de una hiperinflación. Pero lo que yo decía es que, y eso es ver la ecuación, ¿no? Que otra vez la vuelvo a compartir. No sé qué pasó. Aquí está. ¿No? Yo digo, los precios van a subir en la medida que haya un déficit fiscal más alto. ¿Por qué? Porque se financia con dinero del Banco Central. O también se puede generar si la demanda de dinero cae. Porque si la demanda de dinero cae y la oferta no ha sido modificada, automáticamente hay un exceso de oferta de dinero porque la demanda ha caído. Es un exceso de oferta de dinero también te impulsa a mayores precios, ¿verdad? Más dinero persiguiendo a pocos bienes, como se dice. Entonces, también se puede dar el proceso de incremento en los precios por caída de demanda de dinero, pero en realidad esta unidad lo que quiere focalizar es que los precios van a subir gracias al déficit fiscal, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que ese déficit fiscal es financiado con el Banco Central por medio de emisión monetaria. Eso es. ¿De acuerdo? Sí, está más claro. Gracias.
Daniel Cameo. Sí, no, acabo de preguntar. Abajo mi mano, ¿no? Pero. Perfecto. No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. Yo les dejé Licenciado, por WhatsApp. Sí, sí, adelante. pero disculpe. Licenciado, ¿habrá un libro en especial que trate de estos modelos para entenderlo mejor o que nos pueda recomendar, No, licenciado? Quiero entenderlo no, pero está en la más. bibliografía. Está en la bibliografía. Miskin, Sí, por licenciado, ejemplo. lo busqué, pero está muy oculto, parece, licenciado. Lo busqué. Hoy día fui a la biblioteca y no encontré. No, pero esto hay para bajar, hay incluso en español, hasta hace un par de semestres solo había en inglés, pero hoy por hoy los chicos cada semestre lo bajan, incluso ya en español, por si acaso. Ya, entonces hagan una búsqueda vean primero el programa, vean la bibliografía e intenten googlear y hay ya sitios en los cuales te bajan libros enteros, escaneados o no sé, ya se puede obtener. Ahora, este modelo en particular, o estos modelos que hemos visto recientemente, es de un texto peruano, ¿no? Teoría monetaria y política monetaria. No recuerdo ahorita el nombre, pero les puedo mandar tal vez por WhatsApp para que lo busquen, porque estaba también a disposición para bajarlo. Es un buen texto porque resume modelos de varios otros libros como apuntes, digamos. Ya te sirve mucho para poder, digamos, comprender la esencia de cada modelo, ¿no? Miskin es un buen texto, sin embargo, ¿no? Miskin es muy buen texto. Y este otro que les voy a facilitar, el autor que no recuerdo en este momento cuál es, no lo tengo acá. Deme un segundito. No lo tengo acá en este equipo. Pero les paso el dato. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, les decía que les he mandado por WhatsApp una tarea que tienen que hacer para el próximo martes en grupos, los mismos grupos que tienen. Tienen que ver ese video y empezar a hacer una síntesis sobre lo que contiene el modelo, el video, de entre una o máximo dos planas, y me lo mandan también al correo de la universidad. Las instrucciones están en el documento que les he compartido. Esto con la intención de ir sumando un poco nota, dado que a muchos les ha ido mal. Entonces vamos a ir un poco sumando algo de puntaje también en la medida que vayan preocupándose. Por favor, no pongan en lista a los freeriders, los que no hacen nada, no tienen por qué ponerlos, ¿sí? Pero los que trabajan, sí, para ir aumentando un poco la nota en la medida de lo posible, ¿cierto? Bien, comentarles que mañana estoy de viaje y vuelvo el domingo, así que el día viernes no vamos a pasar clases. Sin embargo, les estoy dejando esa tarea para que puedan, incluso en horarios de clases, reunirse, ahí no hay excusa para ninguno, y poder consensuar el documento que me van a enviar hasta el próximo martes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta, alguna duda al respecto? Bueno, si no hay más dudas, gracias, estamos en contacto, estamos con buen avance de materia, nos falta muy poco para concluir lo comprometido en la materia. Y también vamos a poder ver, nos va a dar tiempo para ver algunos otros temas más aplicados también. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.